Libro de Éxodo capítulo 6. Lo leemos siempre honrando al Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Amén. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir, y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darle la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo yo he oído el gemido de los hijos de Israel y a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios. Y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os la daré por heredad. Amén. Aleluya. Pueden sentarse. La gloria sea para Dios. Dice el versículo 6: yo os libraré de su servidumbre. Verse 6 says, I will set you free. Aleluya. En esta mañana vamos a poner como tema So this morning the topic is pasos para vencer. steps to defeat. Pasos para vencer al faraón. Steps to defeat Pharaoh. Para superar barreras. To surpass Superar barreras con barriers fe. with faith. Aleluya. Hallelujah. En esta mañana This morning, yo no sé qué faraón te I don't tenga know which esclavizado. Pharaoh has you under No sé qué slavery. faraón te tenga I don't know which Pharaoh. y estés enfrentando en tu vida. No sé qué faraón I don't know which Pharaoh haya estado luchando have you been struggling y no with has podido salir de ello. that you haven't been En esta able mañana to come out of. venimos a hablar sobre qué debes hacer para poder vencer ese faraón So this morning we focus o vencer on eso que te ha detenido. what to do, what's holding you back. Por eso vemos aquí la palabra del Señor That's why we read Exodus en Éxodo capítulo 6. Exodus chapter 6. Vemos cómo el pueblo llega, cómo Dios le llega al pueblo o a Moisés And we read how God came to dándole his una people, palabra. giving them a word. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viviendo en esclavitud. Why? Because his people was under slavery. Yo no sé si tú estés viviendo en I esclavitud don't know if you're going through the same o tú estás libre de todo. or you are in freedom. Pero ese of. faraón But Pharaoh representa muchas cosas. represents a lot of things. Puede ser problema financiero que no parece que pueda solucionar. Financial Es un problems faraón que te puede estar deteniendo. that it's impossible to O una be set free. enfermedad Or a que te sickness, está acabando y no ves cura para ello. a sickness that you see no cure for it, O una relación que has tenido or a relationship that you have y que no has podido superarla. that you haven't been able to. Yo no sé cuál de overcome. esas tú estés pasando. I don't know which. El faraón representa Pharaoh cosas que te han represents detenido things that are holding you a back, seguir avanzando, things that hold que you te han back, mantenido esclavizado. things that put you in a slavery. Porque muchos en esos tiempos, Because a lot of people nowadays más en esta nación, in this nation vivimos we live esclavizados. under slavery. Vivimos esclavos del We live trabajo, under slavery esclavos to de work, deudas, slavery from enfermedades death, sickness, y muchas cosas que and a lot vivimos of things that esclavizados, we live under slavery que for. muchas veces hasta nos hemos acostumbrado a ello. We have became so Vemos used to que it. es algo We normal know that that's something y decimos normal. es normal en este And we say país. it's normal in this country. Pero ¿te ha gustado vivir de esclavo toda tu vida? But are you enjoying living in Yo creo slavery? que si vives veniste de otra nación a I believe esta that if nación, you came from another nation to this nation, veniste por tener una vida you mejor, came for a better living, veniste por tener algo mejor. for better.
Pero ¿qué ha pasado? But what happened? A pesar de que has llegado Even though por that algo you mejor, came for something better, has vivido you have esclavizado, lived under slavery. esclavo del trabajo Slavery of your y esclavo job, de muchas cosas, de tu slave of a lot tiempo, of things, slave of de your time, deudas, slavery and cuando la debt. idea era venir por algo mejor. When the idea was to come here for better, El pueblo de Israel the Israelites, llegó, cuando llegaron a Egipto, when they came to Egypt, ellos llegaron, ¿por qué? why they came to Egypt? Porque era la mejor nación, Because according to them, that la was the nación best más poderosa, the most powerful nation, que lo tenía todo. that they had everything. Entonces Dios los lleva ¿para qué? Para que vivan bien. That's why God took them over there so they could have a better life. Pero ¿qué pasó? But what happened? ¿Qué pasó? Que iban por una vida mejor, What happened that they came to pero Egypt terminan de for a esclavos. better life and they ended up being slaves. Así como muchos de nosotros hemos terminado en esta nación. Just like some of us, we ended up in this nation. Estamos esclavos del We trabajo, are slaves, del our tiempo, jobs, through our enfermedades, time, in sickness, deudas in debt, y muchas cosas. and a lot of things. Yo no sé si tú te has I don't acostumbrado know a vivir de if esa you- manera. If you used to it. El faraón representa opresión, Pharaoh represents miedo, depression, fear, desafíos, defeat, cosas que te detienen, things that hold you back, que no te dejan avanzar. things that does not allow you to move forward. Por eso en esta mañana That's why this morning venimos a hablar sobre que We are- cómo debe derrotar al we are faraón talking about how to y salir defeat de la the Pharaoh, esclavitud how to live, y dejar la esclavitud que set está yourself viviendo. free from slavery. Pero no lo podemos hacer solo. But we cannot do it alone. No, pero con Dios todo se puede. Because No with importa God, cuán all grande things are sea tu possible. faraón, It doesn't matter Dios how big siempre tiene Pharaoh el is, poder it para is. darte la God victoria. has the power to set you free this morning. No sea cuán grande sea tu faraón, It doesn't matter how big Dios the tiene el struggles are in poder your para life. darte la God victoria. has the power to Yo no sé give si tú you lo victory. crees. I don't know if you believe it, but I Yo no do. sé si tú crees que Dios tiene el poder para I darte don't la know if you victoria. believe it, that God No has the importa power cuán to grande give sea el you- faraón. set you free. It doesn't Para matter how Dios big no hay the Pharaoh. imposibles. For God there is nothing impossible. No sé cuántos recuerdan a la mujer del flujo de sangre. I don't know how many of you remember Esta the woman mujer with dice the la flow. palabra que había vivido por 12 The años word of God describes con this esa woman enfermedad, being with, buscando con the doctores, sickness for 12 years, buscando por todos lados cómo sanarse, seeking doctors everywhere, pero no lo había logrado. and she was not able to Pasaron get a 12 doctor. años. It was 12 years. No había cómo hacerle. Había She didn't know gastado what to todo do. su dinero, She had spent all her todo money, lo que tenía. everything that she No had. le quedaba nada. She had nothing left. Pero un día oyó de But Jesús. one day she heard from Oyó Jesus. que había un hombre She heard that there que él was a tenía el man poder para curar that he had todo the lo que power el mundo no podía to hacer heal por ella. anything that the world couldn't do. Entonces ella se decidió. So she made a decision. Ella tomó la decisión She de took ir a the- Jesús. She made a decision to go to Jesus. Tomó la decisión de reconocer She went to Jesus. que con Jesús and she era knew la única that with solución. Jesus was the only way. Llegó a Jesús She came to y sucedió Jesus, su milagro. and his miracle happened Entonces, ¿qué instantly. tienes que hacer So what you must do para poder ver el milagro to be able to see your miracle, o salir de lo que estás viviendo or set yourself o free salir from de la what you're living? esclavitud? Tienes que reconocer a You Jesús. must Tienes que recognize reconocer Jesus. que con Jesús todo se You need to puede. know that Sin with Jesús Jesus nada all things are podemos. possible. Podemos And without intentarlo por Jesus, todos lados. things would be tough. Podemos buscar por todos We medios, can look any resources in life, pero no lo vamos a lograr. and we will not find them. ¿De qué nos sirve muchas veces? What good does it do Muchas veces trabajamos For us demasiado, to work ourselves, hacemos demasiado, to work hard, pero viene una and we do a enfermedad lot, and then que ni sickness todo lo que comes. tenemos podemos curar, everything that we have, pero we Jesús can todo lo puede. spend it. Cuando tú vienes y lo reconoces be a enough. Él lo puede So hacer. when you come to Jesus, Esta mujer estuvo dispuesta a ir a Jesús. these women was willing Tuvo to go que to Jesus. reconocer She needed que to Él era el recognize único que podía that he was the sacarla. only way to Tuvo set que her pasar free. 12 años She went para to 12 poder ir a years Jesús. to be able to go to ¿Cuántos Jesus. años estás pasando? How many ¿O years cuánto you going tiempo has through? vivido Or how long have you lived? atado por el faraón o atado con un problema, una situación legal, una deuda, una Through a enfermedad death, through a sickness, y no has salido de ella? and you still have Pues te tengo noticias. Es el tiempo de que tú puedas reconocer que Jesús puede hacerlo I have the good news for y you Él this puede morning. sacarte de eso. I want you to know Tal that vez has Jesus is here luchado and He's willing to set con you médicos,
abogados y muchas formas y no lo ha logrado. Pero con Jesús todo se puede. But let me tell you, Pero tienes Jesus que is reconocer willing, que he's con willing Él to todo lo set you free puedes. this morning. But El that primer is- paso that is to be you, para like poder that. salir, Take a step salir de la esclavitud, to be able to de la walk esclavitud out de la of enfermedad, slavery, from sickness, de la tristeza, from de la depresión, de toda situación que estés pasando, de problemas financieros, es reconocer que Jesús lo puede hacer. El primer paso para That's the poder first step for you to be able to empezar a ver tu milagro start suceder. to see your miracle happen. Yo no estás listo para descubrirlo. Are you ready to ¿Estás discover listo it? para llegar a ese punto? Are you ready to get there? ¿O quieres seguir de la misma manera? Or you want to live your life the same? ¿O ya estás listo y Are you- quieres saber qué necesitas hacer para you- salir de ese problema? Are you ready or you would like Yo to no know sé si te has what to do? acostumbrado I don't know if you became o quieres salir de esa situación or you would like to be o set quieres free, cambiar de esa or situación. you would like to change your life. Esta mañana So this morning, yo no estás listo I don't know if you are ready para recibir, to receive, para escuchar to hear, lo que tienes que hacer What you para must salir do. de la esclavitud. to be able to set yourself free from Hay slavery. varios pasos que tienes que seguir There para poder lograr salir, are several steps de that esa you must take esclavitud, to be able to set yourself para poder free, salir to be able to y set que yourself Faraón free, diga, and ya the te Pharaoh tienes que say, ir. okay, now I'll let you Salir de be set esclavitud. free. Vemos a Israel estaba esclavo, We see the Israelites being estaba en esclavitud, slaves, being under slavery, sin poder hacer nada, without being able pero to no do les nothing. gustaba. Porque llegó el momento que ya no aguantaron Because there became Pero a tuvieron moment que that they esperar couldn't tantos take it any años longer, but it para took them so poder long reconocer a for them Dios. to be able to recognize God. Ellos conocían a Dios, They knew God. sabían quién era They Dios, knew who God was. pero se habían olvidado But they que had Dios forgot podía that hacerlo. God could do it. Pero un día vinieron y reconocieron But one day they que Dios realized podía sacarlos de la that God could esclavitud. set them free from ¿Qué slavery. hicieron? So what did they do? Vinieron They y came clamaron a Dios. And call upon God's Cuando name. clamaron a Dios, And when they call reconocieron upon God's name, que era la alternativa. they realized that that Era was el the único only que way. podía sacarlos. He was the only one Y no había that nadie was más. able to help them. No one else. Entonces tienes que reconocer So you must a realize Dios that God is como the el only- is único the only libertador. way. He's the only one Tienes that que can set reconocer you que free. Jesús es el único que te puede libertar. You need to know that Así Jesus como is the Jesús only libertó one a la that mujer could del set flujo de you sangre, free. Like Jesus te puede set that libertar a woman ti. free. He could set you free this morning. Dice Éxodo 6:6. Exodus 6:6 says, Por tanto, dirás a los hijos de Israel, so therefore you would tell Yo the soy Jehová, Israelites, I am the Lord. y yo sacaré de debajo de las tareas Set you pesadas, from your struggles, y yo libraré de servidumbre, and I will set you free. y yo redimiré con brazo extendido And I would y call con juicios grandes. Cuando Dios viene y le habla a Moisés lo que va a hacer con el pueblo, when does God come to Moses and cuando el pueblo speak to him? reconoció When que the Dios people lo podía hacer. realized that God was the only way. Primer paso de Israel para poder salir de la esclavitud The first step of era Israel- reconocer que Dios lo podía hacer, to be set free from porque slavery ellos was ya tenían una to realize promesa, that he was the only ya way. tenían la palabra que iban a They salir de had a ahí, promise that they would be set free, pero no sucedía but nothing would hasta happen que ellos reconocieron until que they Dios would podía hacerlo. recognize that No God importa was que the tengas only una way. palabra, It doesn't si no matter that you reconoces have- que you el have único been que given a puede word. cumplir la palabra en tu vida es If you do Dios, not recognize no vas a that ver esa God palabra is the cumplirse only en tu way, vida. you will never see your purpose fulfilled El in pueblo your de life. Israel, cuando reconoce, viene Dios y le dice, y yo los libraré de la servidumbre. Israel, they became Cuando ellos dan aware el primer that paso, when they give the Dios first viene step, y God también les came dice, yo los voy a sacar and de la he said, I servidumbre. would set you ¿Por free qué? from your slavery. Porque Why? cuando tú das un paso con Because Dios, when you make a step Dios da el towards siguiente. the Lord, God Dios gives you empieza a the caminar next. contigo. God starts to walk Pero with muchas you. veces But a lot of times, esperamos que Dios camine we'll para wait nosotros for God caminar. to walk first before we Israel start tuvo walking. que clamar primero, Israelites, dar they el needed primer to paso, give the first y entonces step. Dios vino y les And dijo, then the Lord yo los came voy a and sacar said, de la "I will set servidumbre, you free de la from your esclavitud que están slavery." viviendo.
Yo no sé si tú estás I dispuesto don't know if o you're estás willing listo this para morning, salir are de la you ready to esclavitud, be set free from salir your del slavery? problema, la situación que estés Be viviendo. set free from your problems that you're going through. Pero te tengo noticias, Dios lo puede hacer. I have the good news. God can do Por it eso this Dios morning. viene y le dice, yo los libraré That's why God de comes la and said, I servidumbre. will set you free from your slavery. Dios escuchó el clamor de Israel God heard the prayer of the Israelites. y vino y les trajo And respuesta. he came and answered the prayers. Dios escuchó el clamor de God heard Israel the prayer of Israel. y Dios le And respondió. God answered to their El primer prayer. paso para The poder first salir de la step esclavitud es for you to be reconocer que set Dios lo free puede is to hacer. realize that God No is es con the tu only way. fuerza, It's not no es through con tu your strength. intelecto, It's no es not con lo with que your- sabes, how sino dice smart la you palabra del are. Señor es con mi But Espíritu the word Santo. of God says it with my spirit. Pero muchas veces But a lot of luchamos con nuestras times, we fuerzas, struggle with our own luchamos strength. por todos los medios We struggle y por with eso our no own lo logramos, resources, como la and mujer de that's flujo de why sangre. we do not La mujer get de flujo de nowhere. sangre luchó por 12 The años woman por with the todos flow of lados, blood, por she todos struggled medios for 12 buscando years. cómo salir del problema. Looking to see how to No be hubo set médico, free. There was no no hubo doctor. nada, ni el dinero que There was tenía no pudo enough money for her to sanarla. be healed. Pero cuando vino a Jesús, But when she came el to momento Jesus, que se apareció a Jesús, the moment that she reconoció appeared que to Jesús Jesus, es el único que podía she knew that hacerlo. Jesus was the only way. Jesús hizo el milagro. Jesus did the miracle. Entonces el primer paso So the es que first tienes step que is reconocer a Jesús. that you need to Israel estuvo aware that esclavo Jesus por, is the only por way. siglos, por 430 años. Israel was in the slavery for Tenía que estar 440 tanto years. tiempo, no. It was so many times Pero that hasta they que needed no to be se there, no clamaron no, a Dios, no vieron respuesta. but they did not receive Tienes any tú que result. pasar And años so, sufriendo la misma do situación, you no. need to struggle for Va a 100 ser years hasta que still? tú te decidas reconocer que Dios puede hacerlo. You have the Entonces vas a answer. empezar a ver So you cómo need to Dios va a start to empezar a see how God responderte. will start to answer. Y no esperes que solo Do con not wait- reconocerlo do ya not estuvo wait by todo. just No, knowing porque hay Jesus, varios everything pasos would happen because que debes there seguir is several para steps that you poder must take to be salir de la able to be esclavitud. set free from your slavery. Porque muchas veces Because a lot of times decimos, bueno, voy a hacer say, esto, voy a okay, reconocer I que will do Dios this. lo puede hacer. I Dice will el primer recognize that paso, God could do it. You give the first step, pero es todo. but that's No, it. hay un No. camino que recorrer. There is a way to walk. Por eso muchas veces no vemos la That's why a respuesta, lot of times we don't see porque the damos un result, paso, because we give a step, pero los siguientes pasos but the ya no next los step, damos. we stop Israel- halfway. Con esa respuesta de que clamaron a Dios, reconocieron a Dios, Israel with that they realized that Dios vino y respondió. God was the only way. Pero cuando God Dios responded. respondió, But when God responded, ellos no salieron de la esclavitud. they did not. Vino They la were not set respuesta free from slavery. al ruego de ellos. Pero había algo más que tenían que hacer. The answer came as soon as No they era solo, prayed, but bueno, there Dios was me oyó, something ya that me they dijo que me needed va a to sacar do. y me quedo aquí. God said that he El would problema set de me muchos free and I'll cristianos. sit down and do nothing about it. Que sí damos un That is paso, the problem of pero we el as siguiente Christians. paso que Dios We nos give dice a que step, demos, no nos lo but then damos. God tell us to give the next step, Entonces, and then we don't do it. reconociste que Dios lo puede hacer. So you realize that God could do it. Tienes que reconocer, You need to realize that God can do it. acercarte a Él y You need to reconociendo, come close to him no and- puedo and con esta know it, situación. that you couldn't Señor, do it pero sé alone. que tú lo puedes But I hacer. know that you Si could no help recuerda a me. Bartimeo. Remember the story of Bartimeo no podía ver. Bartimaeus, he could not see. Era un ciego He que was a tenía blind años man. siendo ciego. He was 32 years Pero- being, Pero cuando oye de Jesús, but when he heard from Jesus, cuando oye que hay un Jesús que anda por ahí when he y que heard hace that Jesus was milagros, there, that he was él doing se decide miracles, a levantarse he made the choice to get up. y se reconoce que él lo puede hacer. He realized that No Jesus importando could que do él no it. había visto un milagro. It doesn't matter that he never saw Él a no había miracle visto in his nada. life. Él solo oyó la He only palabra. heard the word. Muchas veces nosotros A queremos lot of ver times que we Dios haga un want to see milagro first miracles para nosotros actuar. so we can make our Y no decisions. suceden los milagros de esa manera. And miracles do not Tienes happen que that way. actuar You need to para act que los first. milagros sucedan. To be able to Tienes que see tú the actuar miracle. primero. You need to act Bartimeo, first. Bartimaeus oye que un Jesús va ahí. Empieza a heard that gritar: Jesus was there and he started, Jesús, hijo de David, Jesus, son of ten David, misericordia have de mí. mercy upon me. no se detuvo. He did Él not empezó a stop. clamar: He started to Jesús, call ten upon his misericordia de name, mí. Jesus, have mercy upon Y me. recibió el milagro. And he received his miracle. Entonces tienes que estar dispuesto So you need to be a willing reconocer y decir: Señor, solo tú lo to be puedes able hacer. to say, Lord, you are the only Solo way. tú lo puedes hacer. You are the only way. Tal vez hoy estés pasando, no sé, problemas, no como Bartimeo. Maybe today you're going through struggles like Tal vez una Bartimaeus, enfermedad, maybe a sickness, una situación financiera maybe financial problems, o esclavitud del trabajo. maybe slavery from Lo your que sea job. que estés viviendo, una Whatever enfermedad you're going incurable, through,
A sickness that has Dios no lo cure, puede hacer. God could do it. Así como lo hizo con la mujer de flujo de sangre, como lo hizo con el Bartimeo, así lo puede hacer contigo. Like he did it with Bartimaeus, Pero he tienes can que do it with reconocer que lo puede you. But hacer. you need to recognize that he's the only Pon tus way. cargas a Él. Place your Pon tu weight carga al Señor con fe, que Él te escucha. that he hears Él every promete prayer of- actuar, He promised to pero act. estás listo. But are you ready? Estás listo tú Are you ready para actuar también. to act? Estás listo Are you ready to act? para caminar. Are you ready to walk? Estás listo para caminar con Él y Are creer you que Él ready te to puede walk with libertar. him and know that he would set you free? Porque debemos estar listos Because para we eso. need to be ready for that. ¿Y cómo voy a estar listo? And how would I be ready? Empezamos que tienes que obedecer a We Dios. start by obeying God. Reconoce que Dios lo puede hacer. Realize that God can do it. Tiene que reconocer que Él lo puede hacer. You need El to know primer that he can paso. do it. That's the first step. Cuando reconoce que Dios lo puede hacer, When you know that Dios God is the empieza only way, a he actuar. starts to act to your favor. Tal vez no ves ya salir de la esclavitud, Maybe pero you don't Dios ya see está yourself actuando. being set free Ya está already. empezando a mover lo But que God's tenga que starting to mover move what para he needs to poder move sacarte del to problema. be able to set you free from Cuando the problem. Israel clamó a Dios, When the Dios Israelites oyó call upon his name, la voz del pueblo. God heard the prayer of Cuando his Dios oye la people. voz del pueblo, Dios When he viene heard the voice y of le his habla a people, Moisés. God speak to Moses. No le habló al pueblo, He did not spoke to le habló a to his Moisés, people. ve a He sacar spoke a to mi Moses, pueblo. and he said to Cuando tú Moses, clamas, "Go, set my people reconoces que Dios lo puede hacer. free." When you call upon his Dios name ya and you está realize that he can do preparando it, a alguien he's already preparing someone para venir a ti a sacarte del to come problema. to you and set you free. Aunque tú todavía no veas la respuesta, Whether you do not have pero it in tienes you, que estar dispuesto. you need to be willing. Tienes que estar dispuesto. You need to be willing. El segundo paso es de The obedecer second a step Dios. is obeying the Lord. Ya reconociste, If you reconociste que Él lo puede know, hacer, if you know that he can do it, pero la respuesta no ha llegado. but that you haven't get the answer Yo creo que yet. muchos aquí reconocemos que Dios lo A puede lot hacer, of us know here, we know that God pero can no do hemos it, visto el milagro. but we haven't seen the miracle yet. No hemos visto todavía el We milagro, haven't aunque seen the miracle. creemos. Si Whether estás we aquí, believe. yo creo que tú crees que Dios puede hacerlo. I believe that if you are here, you Yo creo que believe that God Dios can do puede it. hacerlo y I tú lo believe that God crees, can do it and you believe it, pero no has visto todavía por lo que has venido. but you still haven't seen what you came for. Pero te tengo But I noticias. have the good news for El you. segundo paso que tienes que The dar second step that you must give es obedecer a is Dios, obedience. aunque parezca difícil. Obedience where things seem upside Obedecer a Dios, aunque parezca difícil. down. Obeying God where things are upside down in your life. ¿Estás listo para obedecer a Dios, aunque parezca difícil? Are you ready to go obey Si estás God listo, so that things vas a will- ver la respuesta de Dios. If you're willing to, you would see. God's Vemos en Éxodo response. 3:10. If we go to Exodus 3:10, Dice, ven por tanto and it ahora says, y te enviaré a Faraón I would send to the Pharaoh para que saques so you a would mi pueblo set my people free de Egipto. from Egypt. Entonces Moisés respondió a Dios, So Moses responded ¿quién to the soy yo Lord, para que vaya a Faraón who am I to go y to the saque de Pharaoh Egipto a los hijos de Israel? and set your people free? Y él respondió, And God responded, ve porque yo estaré contigo. go because I would be with Y you. esto te será de señal And this would be a sign que yo te he enviado. that Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. when I set the people free from Israel, I would give you this land. ¿Qué es lo que tienes que hacer? What you Ya should do, reconociste que Dios lo puede hacer. you know that God could do it. El segundo paso, tienes que obedecer a Dios aunque parezca difícil. The next step is you need to obey God whether it seems difficult. Porque viene Dios a Moisés y le dice, ve a sacar a mi pueblo. Because God comes to Moses and says, go set Pero my ¿qué people pasa? free. But what happened? Moisés dice, Moses said, ¿cómo voy a poder yo hacer eso? how can I do that? Ir al rey, Go to the king, a ir a ese reino y sacar a un Go to the pueblo. kingdom Es of imposible. Pharaoh, and set the people free. That's Era algo impossible. imposible para él. That was Un, something un impossible hombre de for 80 Moses. años, A 80-year-old man. un pastor de ovejas, no tenía posibilidades de pelear con un rey. He had no chance to Un fight rey que tenía a ejércitos. Kingdom that had a big Tenía army. una nación poderosa, no It was a podía. powerful nation. Entonces cualquiera hubiera dicho, no, So no se anyone could have puede. said it's impossible. Dios pide que obedezca en esta área, God- pero está God is difícil. asking me to do La this, but situación it's no me lo something permite. difficult.
My Esto situation doesn't no me va a dar, allow me. no me va a dar para hacerlo. Las fuerzas no me I will sirven, not have enough. no My me strength is alcanzan. not enough. Y vamos a empezamos de esa manera. And we would start to Y el complain. problema donde nos estancamos y seguimos es esclavitud. And that's the problem. That's Porque how we Moisés, became si te pones a to verlo, our own slavery. no tenía posibilidad, no había una. Él había salido huyendo de esa nación porque lo querían matar. If you know Moses, he ended up running from Para the que nation. luego él viniera solo, And then ya he avanzado de came back edad, alone, y being quisiera old, sacar una nación, quitarle una nación a un rey que lo había perseguido. and wanted to Imposible. take all the people, Israelites Pero from- eso es lo que Dios usa muchas veces, from lo a imposible kingdom. para ti, para Dios hacer milagro. The impossible Entonces por eso for tienes you, que obedecer, for aunque God, parezca things are possible. difícil. Even though things seem too Aunque difficult, parezca difícil lo que estás viendo, or that tienes que seem hacerlo impossible, you need to do para it. que empiece a ver la mano de Dios So you obrar a will tu see favor. God's hand move to your favor. Entonces, si ya reconociste que Dios lo puede So hacer, if you know that God can do it, aunque has reconocido muchas veces, no vas a ver el milagro. whether you have recognized it, Tienes que empezar a obedecer a you need to Dios, start living in obedience. a obedecer, y aunque parezca difícil, Whether it seems porque es lo que pasa upside con la down, mayoría de cristianos, because that's what happened with Christians nowadays. que no reconocemos que Dios puede That hacerlo, we know that God could pero do cuando anything. Dios nos manda, nos habla But when que God caminemos de tells cierta us to manera, walk a certain way, ahí nos we detenemos get stuck por una u otra situación. for one or other reason. Pero si no lo haces, vas a seguir en esclavitud. But if you do not do it, you would continue Porque el to be siguiente in paso es slavery. obedecer, aunque parezca difícil. God this morning is calling you to live Es in obedecer aunque parezca Obedience. difícil. ¿Por qué? obedience, whether things are difficult. Porque cuando Moisés le dice a Why? Dios, Because when Moses said to the Lord, no puedo. I can't do it, Lord. Moisés le dijo a Dios, no puedo. Moses said Pero to ¿qué the hizo Lord, I Dios? can't Dios do le it. dijo, But what did ve, God said to yo Moses? estaré contigo. I will be Así with que aunque you. veas difícil lo que Dios So te está whether you see pidiendo, difficult things that haz God lo has que asked Dios you va a in estar your life, contigo. do it because Que God Dios will va a be estar with you. contigo ayudándote God para que will puedas be with you, lograrlo. helping you to be able Esto to no me achieve it. alcanza, Dios va a This is not suplir. enough. God Esto will no puedo supply. hacerlo, Dios lo va a This is hacer not por ti, enough. pero tienes que avanzar. You need to move No te forward. tienes que detener en el no You don't puedo, stop at the, I sino que cannot do decir, it. yo no puedo, pero el que va conmigo es poderoso y Él But puede said, hacerlo. The one that is with me is powerful and he can do it. Entonces el segundo paso es, tienes que obedecer a Dios aunque parezca difícil. So the second step is obey God whether things seem impossible. Moisés dudó de su capacidad. Moses doubt of him. Aquel gran His Moisés que ability sabemos en to la be able Biblia to- no fue y dijo, sí, Dios lo puede, yo voy con Dios. No, dudó, When God spoke to pero Moses, obedeció. he had doubts in his life. Al principio But he obedeció, pero obeyed. Dios le dijo, yo voy a estar contigo. Because God told him, I will Ve. be with you. Go. Entonces Moisés obedeció y Dios lo respaldó. And God was with him. Porque cuando Moisés fue, Because when se Moses presentó went, al rey, he came to the king. el rey no pudo hacerle nada. And the king couldn't do Porque nothing Dios lo against estaba him. respaldando. Because God was with Moses. Moisés, aquel hombre, Moses, se estaba the enfrentando a man, un rey. was going against Porque the Dios powerful estaba con king. él. Why? Aunque Because al God principio was él with dudó. him. Whether Aunque at al the beginning principio él creyó, no he puedo had his hacerlo. doubts about being able to do it. Dios iba con él. God was with him. Por eso le dijo, ve, That's porque why he yo said, estaré contigo. "Go, Yo ni tú lo because crees. I will be Si with tú you." empiezas a caminar If you en start to obediencia, walk in obedience, Dios va a estar contigo. God will be with No you. importa lo difícil It que se doesn't ve el matter how camino, difficult- no importa cómo esté el how camino, difficult the Dios way va a ir seems. contigo. God No will importa be que with el you. mar se vea It grande, doesn't Dios va a matter abrir el mar por how ti. big the No importa ocean que los is. muros sean It inquebrables, doesn't Dios los matter va a how big quebrar the por walls ti. are, he would break them for you. Pero tienes que caminar But you need to obedeciendo a walk Dios. obeying the Lord. La obediencia Obedience, va a hacer que Dios vaya contigo. it would make the Lord Yo no to está be with dispuesto a you. obedecer. I don't know if you're willing to obey this morning. Moisés, Dios lo envía. Moses, God sent Moisés Moses to obedece, and Moses obeyed. pero ¿quién hizo los milagros? Who did the miracle? Did Moses did it or who did it? Dios hizo el God did it. milagro. God did the miracle. Moisés se presentó Moses al rey, went upon the king. pero el que hizo los milagros fue Dios. Even though that Moses was the O one sea who que tú went te against vas a the king, parecer difícil lo que God te was está the mandando a one hacer doing- Dios. doing it. Tú solo tienes que caminar haciendo lo que Dios te dice, You que only Dios need va a to hacer lo walk difícil. and do what God tells you, Dios and va a God hacer will el do the rest. resto. God will do the rest. Pero muchas veces pensamos, yo But a- no voy a poder. A Sí, lot of por tus times fuerzas we no vas doubt a poder. of ourselves.
Of course, with your piensa own que strength, Dios lo you puede will not be hacer. able to do it. Por eso muchas Just veces know no vemos la mano de Dios, and be certain porque that siempre God estamos can do luchando, it. es que yo no puedo hacer And we are eso, always struggling yo no and puedo saying, hacer lo oh, otro, I'm not capable of doing y it. tantos pretextos. And we make so many Tú excuses. solo obedece a Dios, que Dios va a hacer el resto. If we obey God, Dios God va a will hacer do el the rest. resto. God will Tienes do que the obedecer a rest. Dios. Dios va a matar gigantes, Dios You va a need to quitar obey muros, va a God. quebrar cadenas, lo que tenga que quitar, enfermedad, God would esclavitud. defeat giants. God would set you free from slavery, sickness, anything you go through in your life. Yo sé que muchos tal vez ya se han I acostumbrado a know vivir that la vida que están viendo esta A nación. lot of you are used to living Se han acostumbrado a vivir life siempre this way. esclavizados con alguien que siempre We lo are esté used to live mandando, under slavery, con alguien que siempre los tenga de esclavos. living always under Porque Israel, slavery. yo no sé qué te imaginas tú cuando oyes I don't- esclavitud. I don't know what you No sé, tú te imaginas que los tenían ahí What comes to your amarrados, solo mind los when you soltaban hear para slavery? trabajar. No, estaban de la misma manera que tú estás en esta nación. they were the same way we are in this nation. Es la esclavitud That's slavery. que tenían ellos que siempre depender del trabajo. That they had to always depend from their La job. palabra lo dice. The word tells us. Por eso cuando llega That's why when llega they Moisés, come- dice, deja ir a Moses mi comes, pueblo, dice Jehová. he said, set my people free, Dice says the Faraón, Lord. a esto le sobra el tiempo, les voy a dar más horas. And the king Pharaoh said, they have enough time, I will give him more ¿Verdad? Y overtime. muchos dicen, And a lot ay, of no them tengo said, más horas, overtime es bendición de Dios. wow, No sabes I que have más esclavos estás overtime. viviendo. You don't know that Eso fue lo que the pasó con Israel. overtime makes you, Dice que le den más slave trabajo, more. ahora que trabajen más horas extras. and they said, oh, we have more Entonces, hours for the people. ¿verdad? Pero Dios quería darles una vida mejor. But the Lord wanted to Dios change estaba their lives. llamándolos para sacarlos de la esclavitud, God para was llevarlos a calling una them, tierra set que them fluye free leche y from miel, slavery, en una tierra to que iba a bring ser them to a propia, land where una they tierra would donde have ellos iban a their tener own lo land, propio, no where they iban a would necesitar have vivir cheque their a own cheque por stuff, cada that they no trabajo. longer needed to live check to check. Pero muchas veces nos acostumbramos. But a Así lot nos of times we recordemos get al mismo used to it. Israel, If not, let's cuando remember ya iban y Israel, Dios los llevaba, when they were going and cuando God was veían un taking problema them, enfrente, when there was a decían, problem in front of them, ay, mejor nos hubiéramos quedado en they said, Egipto. oh, we should have just stayed in Egypt. Allá teníamos hasta cebollas, In teníamos Egypt, we have que comer, onions, we pero could aquí en eat este onions. desierto But here in this desert, we have se nothing. quejaban, They were complaining already. ¿verdad? Pero cuando quedaban, cuando veían en el camino algo difícil, pero se les olvidaba que Dios iba con ellos. ¿Se recuerdan? Dice la palabra que Dios iba con ellos día y noche. Quite often they forgot Día y and noche started Dios estaba con complaining, ellos. O sea que even ellos no though tenían God que told them preocupar that de God nada. would be with them. So they shouldn't Pero se worry about preocupaban. nothing, but they would get Muchas veces worried nos and preocupamos start doubting. de lo que estamos viendo. Veamos el que va con nosotros, no lo que está enfrente de nosotros. Let's focus on who's with us, Tienes que not what's obedecer in a front of Dios us. aunque parezca difícil la situación. No It sé doesn't cuántos matter how saben la historia de difficult that Josafat. is. How many of you remember the story ¿Cuántos of saben la historia de Josafat? Josafat Josaphat was, viene un día, he came one day, la nación poderosa, a powerful que dice la nation. palabra que era, se miraba ese ejército como la arena del The mar. word describes him Una having a nación big grande. Cuando army. Josafat los ve, When Josaphat saw them, Josafat dijo, Josaphat said, ¿qué voy a hacer? Le dio miedo, what would I do Era un against rey. this big nation? pero le dio miedo. He got afraid. O sea que muchas veces el So a lot miedo of times fear no quiere decir que está mal. doesn't mean that it's not Está right. mal cuando tú te quedas con el miedo It's wrong when you y no haces stay nada. afraid and you do nothing about it. Tienes que hacer algo You must do para que something algo suceda, for- para que ese something miedo to se happen. vaya. Entonces, So ¿qué that vino? fear Dice would que a be Josafat set le dio free. miedo, So Josaphat was afraid, pero él reconoció. but he realized Lo primero que hizo, the first thing that he did was reconoció que Dios podía hacerlo. he realized that Fue a God was Dios, with dice la him. palabra del Señor, y oró a Dios. And he came to Mira and este prayed ejército to God. grande, yo no puedo con él. And he said to the Lord, Lord, Entonces viene Dios y Dios I can't. le da una palabra I can't go against this army. para que obedezca. And God give him a word. Dios, si se dan cuenta, la palabra If you know, no viene directamente donde él reconoce que Dios lo puede hacer y clama a él, y Dios viene, pum, quita al enemigo. he did not only Es pray lo and que God pasa took con nosotros the muchas veces que nos enemy away confundimos. from Ya us. clamé a No. Dios, wow, ya se va a quitar todo, Not mi because enfermedad, you mi pray- problema, mi you pray situación. one time, ¿Cuántos no you les think pasa that eso que your con orar struggle creen would que allá be- estuvo? Con cantarle a Dios. with singing to the Lord, you think that ¿Qué, your problem qué hizo would be- Josafat? Vino, reconoció que What Dios did podía Josaphat hacerlo. do? Pero cuando He reconoce que realized Dios podía hacerlo, that Dios God le da could una do it. palabra But also after he prayed, y él tenía que obedecer. God ¿Qué le gave him dijo a Dios? word for him to obey. Ve y adórame. Go and praise me, he said.
Cualquiera hubiera dicho, Anyone could have ¿cómo said, adorar? Debería buscar un ejército más grande o contratar gente preparada para poder que me ayuden a luchar, ¿verdad? we would have said, why Pero should no, I praise him? él tenía que Shouldn't I find pidió porque a Dios bunch of lo ayudara people con ese and ejército. make a Dios big no le army dijo, to yo go against voy a them? quitarlo y te voy a ayudar, vamos. No, Dios le dijo, ve y adórame. The only thing that God said to him was, go and praise ¿Qué him. tenía que hacer What he needed Josafat? to do, No what preparar Josaphat needed to armas, do. no Not to preparar go su and prepare an ejército. army Él or tenía prepare que solo guns. hacer lo que Dios le The dijo. only thing that he needed to do is do what God told Por him. eso cuando Josafat oye a Dios, So when reconoce a Dios y Josaphat oye que heard Dios le dice God, solo a and when he heard veme a adorar, God Josafat se había said, quedado, only go and ¿solo pray. eso? Porque Dios no te pone cargas pesadas. God doesn't give you Lo que weight. hacemos pesadas somos nosotros. The ones who Porque give nos enredamos pensando otras Give cosas cuando weight Dios to las hace ourselves más is fácil de us lo que tú te imaginas. and our own doubts. Cuando Dios le da la palabra, Josafat solo tenía que obedecer. When God gives Josafat the entonces word, va, the only thing he needed to se do va was con el obey. pueblo y dice vamos a adorar a So Dios. he Y went dice with la the people palabra and said, que cuando "Let's go ellos praise estaban the Lord." adorando a Dios, cantando a Dios, The word of God said Dios they were estaba singing. acabando al enemigo. God was defeating Josafat the no tuvo giant que army. meter las manos. Josaphat didn't even to lift, Muchas veces tú needed ves, to lift a ves finger. problemas grandes, problemas Sometimes you see difíciles, difficult faraones problems que in dices your tú, life. ¿cómo le voy a hacer? Grandes muros, enfermedades I do it? incurables, There are situaciones financieras que no puedes salir de Financial ellas, problems that I could depresión be y set tanta free. cosa. Depression of so many things. Cuando solo hay un paso, When there is only one step, obedecer a Dios, obeying the Lord. obedecer a Dios y Dios va a Obeying hacer the el resto, Lord, no and importa the qué Lord will difícil do the sea. rest. Porque cuando Josafat Because when Josafat no va a pelear, Josafat va y Josaphat didn't canta. go and Dice la fight. palabra, cuando estaban cantando, Josaphat went and sing. Dios peleando por They were ellos. praising the Yo tengo que Lord. pelear muchas veces God esos was muros, fighting for esas them. batallas que tú estás peleando. Dios don't know what quiere, you're going through quiere this pelearlas morning. por ti, pero But tú let me tell peleas you, por tu fuerza. Tú God no wants dejas to a Dios fight que for Él those pelee things tus for you. batallas. Allow God to fight Tienes que it, dejar que Dios your pelee tus battles for batallas. you. Tienes que dejarlo. You need to Josafat allow the solo Lord obedeció a to Dios. be the one fighting for your struggles. Si no, vemos a Israel. If not, we see Israel. Israel estaba enfrente del Mar Rojo. Israel came against Estaba the enfrente del Mar Rojo. Red Sea. Pero ¿qué hacía el Mar Rojo? But what were they El Mar doing? Rojo estaba enfrente de ellos. The Un Red Sea enemigo was right venía in front of atrás. them. And the No arm- había forma and a para big ellos army pasar was el mar. coming against them to kill them. Y había un enemigo detrás. And they had an enemy chasing them. Ellos estaban con miedo. They were afraid. They became Estaban afraid. asustados y ahora vamos a morir. Y They ahí were empiezan a afraid and quejarse. say, we will die now. Empiezan a quejarse. They started complaining. Vemos Éxodo 14, 13 y 14 We see dice, Exodus 14, Moisés 13 dijo al says, pueblo, Moses said to no the people, temáis, do not fear, estad firmes be firm, y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. and see salvation. The salvation has came today. Porque los egipcios que hoy habéis visto, Because the Egyptians that nunca you have más seen para today, siempre los verás. you will never see him again. Jehová peleará por vosotros The Lord would fight for us, y vosotros estaréis tranquilos. and we would be in peace. Entonces ya vimos que el primer paso es We see that reconocer the first step is to realize que Dios lo puede that hacer. God could do El segundo all paso things. es que And the second obedezca a step Dios is aunque parezca difícil. obedience, where there seem impossible what God asks you ¿Estás to listo do. para el tercer paso? Are you ready for the third step? Yo no estás listo ya para esos primeros dos pasos que te acabo de mencionar. I don't know if you are ready to do Pero hay the un two tercer steps paso that I que have debes given dar. you. But there is a third step that you should give. Vemos que cuando Israel We see that when Israel estaba enfrente de Egipto, was in front of enfrente del Egypt, Mar Rojo, in front of the Red Sea, y Egipto estaba detrás, and Egypt was right behind them, Israel empieza a quejarse. Israel started to complain and going under fear. Ya habían obedecido, They had obeyed. estaban caminando, They were walking. pero cuando se enfrentan When they al mar, went against the Red les Sea, da miedo, they became afraid. les da miedo. They became afraid. No sé si tú cuando te enfrentas a una situación difícil, I don't know if you Te da got to a miedo. difficult moment in your life, you became afraid as well. cuando ves una enfermedad que no tiene cura, When te you da see a miedo. sickness impossible to find a cure. Cuando ves algo que es imposible When para you see para something hacerlo, te da miedo. impossible for you to overcome. A Israel llegan y le da miedo. Israel, they became Están under ahí fear. enfrente.
because they're in front of Y us. dice, ¿qué vamos a hacer? Y the donde Red empiezan a Sea. quejar. Mejor And they estábamos start to complain, en we were Egipto better in de esclavos, Egypt. pero ahí estábamos bien. We were slaves. Entonces el tercer paso We were good instead of coming here and es que die. tienes que caminar en fe The first step is to y no en temor. walk in faith, not under fear. El tercer paso es, tienes que caminar en fe. The third step is Y no en you need to temor. walk in ¿Por faith qué? and Israel, not under fear. Ya habían visto los milagros que Dios había hecho en Egipto. They see the miracles that God did in Egypt. Salieron, iban They caminando, were set free and they were walking. pero al ver el mar tuvieron miedo. But as they Ellos see the Red tenían Sea, que they were seguir afraid. caminando con fe. Aunque el mar fuera grande, no tener miedo, They needed porque to habían walk with visto faith ya lo que Dios había because they hecho en have already Egipto. saw what God did. Entonces, ¿qué? El tercer paso es que tienes que caminar en fe y no tener the third miedo, step no importa is- la situación como se vea. You need to walk No with importa faith. qué difícil se vea el camino, It doesn't camina matter en how fe difficult. que Dios puede abrir ese camino. Walk with faith No that importa God las will open cadenas the que way. tan fuertes It sean, doesn't Dios las matter puede how romper. difficult Tienes que or how tener big esa the fe chains are. contigo You need to have y the no faith tener with miedo, you. no importa la situación not que live veas a under tu fear. It alrededor. doesn't matter what things you see in front of you. Que muchas veces vemos una situación difícil Because a lot of times y we see empezamos, something ay no, ¿qué va a difficult pasar? and we El start nuevo to doubt presidente, what ¿qué would leyes happen trae? now. We got Esto a y new el otro. president. Empezamos, o ese virus, esa enfermedad. The Y virus. empezamos a pensar, And we start to think so no, tú many camina things. en fe. Si tienes una palabra de Dios, ¿qué importa lo If que el you walk gobierno with faith, diga? it doesn't matter what the government No says. importa lo que el hombre diga, It doesn't matter sino what que the te man debe importar says. lo que Dios dice de ti. What you should worry about is what God thinks of No you. importa lo que oigas por todos It lados, doesn't de matter guerra, what you destrucciones, hear lo from que people. sea, eso va a If you suceder. hear from words Tú of agárrate la destruction, palabra de Dios, just take the word camina of God con with you fe, and walk with faith. sin temor, Without camina fear. con fe. Dios lo dijo, Walk Dios with lo va a faith. hacer. God Está said feo el camino, something, no importa, He yo voy a will do it. pasar It doesn't encima de matter ese fuego. No how importa que Dios va a difficult respaldarme. it seems to walk Cuando tú through. caminas con fe, When you walk with sin faith, miedo, no importa dónde without pases, fear, Dios it va doesn't contigo. matter which way you going. Los God will los be tres with you. hebreos entraron al horno, sí había fuego, pero no se quemaron porque went through tenían the fe fire, en but Dios they y no did not tuvieron burn miedo a ese because fuego, no Jesus tuvieron was miedo a with ese them. horno. Daniel no tuvo miedo a los leones. Daniel was not afraid of the lions. No tienes que tener miedo, tienes que caminar en fe. Si Dios dijo, Dios lo va a hacer. So do not be afraid. No tienes que tener miedo, porque Do not muchas be veces decimos, afraid. no, sí, esto sí lo puedo hacer, pero esto no creo. Si Dios te da una palabra es porque lo puedes hacer. Si Dios te da una palabra es porque Él va a estar contigo para ayudarte. If God give you a word, he will Cuando be with Israel you to salió help al mar estaba grande, sí, pero ya tenían una palabra. No tenían que tener miedo, tenían que caminar en fe. you. They only needed to walk Que Dios with iba a faith hacer el resto. because God would do the Yo no sé rest. si tú estás dispuesto a caminar en fe. I don't know this morning if you're willing to walk in faith. Muchas veces el temor nos A lot of paraliza, times, fear. el temor nos detiene. A lot of times Y fear Dios siempre stops está us. queriendo abrir caminos. And God is always trying to Y open Dios ways le for us. encanta abrir caminos donde And no God los likes to hay. open ways where Por there eso is no cuando way. veas que no hay salida en tu So when situación you que don't estés see that pasando, you're ahí es donde struggling, Dios le and encanta you hacer have- grandes and God likes cosas. to do miracles in those A Dios, porque moments. muchas veces creemos, esto, Because a Dios lot me va a of ayudar en times we esto, believe porque sabes que es algo que sí es fácil. if you Pero a see Dios le something- encanta hacer something easy, milagros but God loves donde es to imposible. do miracles A where Dios le encanta hacer cosas are the imposibles. impossible things. Lo posible no. A Dios The le encanta possible hacer, things, a no. Dios le encanta hacer lo que nadie puede hacer. God enjoys to do things that ¿Por no qué? one Porque could Él es do. Dios todopoderoso. Because he Él is a todo lo powerful puede God, hacer. and nothing Por eso is dice impossible Jehová for peleará him. por vosotros y vosotros That's why estaréis it said that the tranquilos. Lord would O sea, fight no for importa us, el and gigante, that we would not be Dios va a under fear. pelear por ti. God would fight for you. No debemos preocuparnos. Do not worry. No importa la situación. It doesn't matter what you Como go decía, el through. faraón representa todas las cosas que pasamos, depresiones, represents enfermedades, depression, situaciones sickness, legales, de legal migración, de lo que sea, Whatever, enfermedades. sickness, whatever Son you go- esclavitudes. Those are slaveries that hold Pero us con back. Dios todo se puede. But with the Lord, all Pero things are ¿estás tú possible. dispuesto Are you willing this morning a caminar en esos pasos to walk and do what the que Lord Dios is te telling you llama a this caminar? morning? ¿Estás dispuesto a caminar en esos pasos que Dios está hablando esta mañana? Are you willing to walk Porque no and van give a the steps that suceder, God is no vas a telling ver you los to walk milagros this si no morning? das los pasos. If you do not give the steps that Si God solo is das un telling you paso this y no das morning, el nothing otro, will no va a happen in your suceder. life. Si solo das dos pasos y no das el otro, tampoco va a suceder. If you only give Tienes two que dar todos los steps, pasos que Dios te nothing dice will happen. para que puedas You llegar. need to give the 3 steps. Tienes que caminar en fe y no You en need to temor. walk under faith,
Now we're Yo no sé here. qué mar tengas enfrente de ti. I don't know which ocean is in front of you that you No sé cannot go across. qué tengas enfrente de ti, qué I mar don't know tengas what's enfrente in de ti front que te of está you, deteniendo. which ocean is holding you back. No sé si hay miedo en tu vida. I don't know if you're living under fear. No tengas miedo. Do not be afraid. Si Dios está contigo, If God is with you, no debes temer a nada. if God is with you, you should La not live palabra lo under dice, fear. créele a Dios, ten The fe, word of camina God en said, fe, créele a believe in Dios. God. No importa la Trust God situación que and estés walk with God. pasando, It doesn't matter what que you're Dios going va through. contigo. If God is with you. Tú, Israel, ¿qué tenía que hacer? So what Israel No needed tener to do, miedo para que ese mar se not to abriera. have fear, so the sea Ya would be habían open. caminado y habían reconocido They que Dios had lo podía walked, hacer. and they knew that God could do it. Ya habían obedecido, habían they had obeyed. empezado a caminar. And they started to walk. Ahora está el mar enfrente. Now Ahora no tenían que tener The miedo. Red Sea was in front of them. Now Pero they ahí needed- estaban con miedo. Entonces tiene que venir Moisés a decirle a Dios, Dios, So el Moses pueblo está-". came ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Le dice, and Moisés, said to detente. the Lord, Moses, stop. Tú tienes una palabra. You have a word that No I have necesitas given, clamar a mí. and you do not need to repeat anything. ¿Qué tienes en tu mano? Álzala y el mar se abrió. What do you have in your hand? God said to Moses. Porque Dios ya te dio la palabra. Because God ¿Qué es lo gave que you tienes en a tu word. mano? La What you palabra que have Dios in te your- dio. in your hand is the Lo word que that God Moisés has tenía given you. representa la palabra. What Tú tienes la Moses palabra had en tu was, mano. if you have Agarra the y word di, in por your la hand, palabra esto va a suceder. with the No word importa this lo que would esté happen. enfrente. It doesn't matter what's in front of me. Por la palabra de Dios, todo puede suceder. With the word of God, anything Entonces, is possible. tienes que dejar el miedo So you need to y live, caminar en to fe. stop living under fear. Tenemos que dejar el miedo y caminar en fe, Stop porque el living under miedo nos fear and let's paraliza. go with faith, because El miedo nos detiene. ¿Cuántas veces no tenemos miedo de alguna situación que oímos que está pasando? our fear make us ¿O live cuántas under veces no tenemos miedo? Dios dice, depression, quiero que under- hagas esto. Y decimos, ay no, eso me da miedo. Mejor Sometimes hago God esto. tells us to do something and we say, oh, that's too much for me Es que to eso do. no puedo. Pues si Dios está diciendo es can't porque do Él te va a those things. respaldar. If God tells Cuando Dios you lo that- dice, Él te va a that you needed respaldar, to do no that, importa but que no it's puedas still hacerlo, impossible, pero He tienes would que help obedecer you. a Dios. He would help you. You just need to obey it and Pero- believe what He says. Es el tercer punto That's the third step. o el tercer paso, pero hay otro más. But there is another step. Tienes que dar el paso hacia la victoria. You need to give the step and reach to your victory. El último punto, tienes que dar el paso You need to give hacia the la victoria. step towards the victory. Dice Éxodo 14, Exodus 21. 14:21 Y says, extendió su mano and he extended Moisés his sobre el hand. mar. Moses extended his hand upon the sea, E hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. and God made the sea open, Y volvió el mar y se secó. and the sea became dry, Y las aguas quedaron divididas. and the waters were divided. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en And then seco, the Israelites went in a dry land, teniendo como muros a su derecha y a su izquierda. having like walls on the right and left. Aquí vemos que cuando Moisés alza la vara, We see that when Moses se placed abre his el mar. stick, the sea was open. Pero ahora, But now, ¿quién se iba a atrever a meterse en un mar, aunque había un camino, Who viendo las aguas aquí who y was las able aguas to aquí? walk, whether you see the sea ¿Te open atreverías? and Que no hay two, pared ni nada, de repente el agua dice un momento would se you be- viene de vuelta. would you Pero ¿qué walk tenían in que the hacer middle? ellos? Well, what did they needed to do? Paso que pasamos, quitar el miedo y tener fe que Dios lo iba a hacer. Dios Stop- abrió el mar. stop Ahora, walking ¿qué with pasa? fear. Now what happens? Ahora tienes que caminar Now en you need to victoria. walk in ¿Por qué? victory. Vieron Why? abierto, pero ahora tenían que caminar. Tenían que meterse en medio They see the seed y empezar a open and caminar, a And dar they el needed paso de la to go victoria y in decir, Dios and lo start to hizo walk. y God Dios va a did it, seguir and God haciéndolo. would continue to do it. Si Dios ya lo hizo, lo va a If- seguir if haciendo. God did it once, He Dios would no do te it va a again. dejar. God would never abandon you. Dios abrió el mar, pero God el opened pueblo the tuvo sea, que dar el but the paso. people needed to walk. Dios va a abrir el mar por ti, pero God tú would tienes open que the sea for caminar. you, but you need to Dios va a walk. quitar lo que tenga que quitar, pero tú tienes God que will seguir move anything off caminando. your way, but you need to continue Que to muchas walk. veces Dios abre la puerta y nosotros Because a lot quedamos, of ¿será times que God entro? opened the doors and you said, should I enter? ¿Será que entro? Should I enter? ¿Será que that voy a door? poder hacerlo? Would I be able to do it? El pueblo empezó a caminar en The seco, people start to walk on the dry land. pero no vieron el milagro And they did not hasta see que the ya iban miracle caminando. until they kept walking. Porque Dios le and había dicho, walking. este pueblo Because God nunca said, más lo verán. because they told the Israelites, you El will pueblo que lo never iba see the siguiendo, Egyptians. nunca más lo verán. You will never see the people that is chasing you.
Entonces, si Dios te está llamando, So if God is tienes calling que you dar this un morning, paso you need to give the step hacia la victoria. towards Tienes the que dar un victory. paso de fe. You need to give a step of faith. No pensar si no, a ver si puedo hacerlo. No. Don't think and Tienes que start caminar en doubting and victoria. Ya saying, Dios lo "Would hizo. I be able Estás to do it?" caminando con No. Dios. Dios If lo you va a are hacer. No walking with importa. God, Sigue God caminando, sigue would do it. caminando. Continue Que to van a haber walk. tal vez más obstáculos enfrente, Because pero Dios va a there seguir might be quitándolos. obstacles Si ya in- quitó el primer in front obstáculo, of Dios you. va a seguir quitando los demás. Y no If God importa took cuántos one vengan, obstacle, it Dios va a doesn't estar matter ahí para quitarlo. What's in front of you, God would help you. Pero no tienes que detenerte. Do not stop halfway. Tienes que dar el paso de fe. You need to give the step of faith. Seguir caminando. Continue to walk. Atrévete a caminar con el Señor. Walk Atrévete with a the caminar Lord. en fe. Walk with the Lord. Walk in faith. A caminar en fe sin temor que pueda pasar. Without fear, what would happen? Dios lo puede hacer. God could do it. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es What is posible. impossible for a mankind, for God is possible. Lo que es imposible para el hombre, para Dios es What's posible. impossible for the Solo tienes que mankind. creerlo. El milagro o la provisión solo va a llegar cuando empiezas a actuar con fe. The miracle would happen, Cuando tú or empieces a provision actuar would con come fe, when entonces you va a believe. llegar el milagro. Then the miracle would Tienes que happen. caminar hacia la victoria. ¿Quieres You ver need tu to work milagro? towards the ¿Quieres victory. salir del Egipto? ¿Quieres que Faraón te deje? ¿Quieres salir de la depresión, de la deuda, de las You want to be malas set free from juntas, de lo that, que sea, from depression, de enfermedad? From sickness. Con Dios se puede. With God, all things are Pero possible. tienes que reconocerlo primeramente a Él. But you need to recognize Him first. Tienes que You obedecerlo. need to obey the Lord. Tienes que caminar en You need fe. to walk under faith. Tienes que caminar en fe y You no en need to temor. walk with faith, not under fear. No hay lugar para el temor, para el cristiano. For no debe Christians, haber there is lugar no para el place for temor. fear. Debemos dar pasos concretos hacia la victoria. We need to give Sabiendo que steps. Dios ya nos dio la victoria, aunque We todavía know no that la God gives veas, us the victory. tienes que caminar creyendo que la We need victoria to ya walk está. knowing that the victory Así como is Josafat, yours. Like Josaphat. Josafat solo fue a cantarle a Dios y Dios Josaphat, he derrotó al only went and enemigo. praised the Lord. And God Por eso started después to cuando defeat all cuando the big army. mismo Josafat cuando ve When lo que Dios Josaphat hizo, saw what Josafat viene God y has le dice al done, pueblo: Josaphat comes and said to the crean people, a Dios, believe God, crean a Dios believe God, y seréis librados. and you would be set free. Creed a sus profetas Believe y in seréis your prophets prosperados. and you would be prosperous. ¿Por qué lo dijo Josafat? Why did Josaphat Porque lo había said that? hecho. Because he did it. Él lo hizo y vio que así He did sucedió. it, and he saw that Pero he tienes had que the hacerlo results. para ver las cosas suceder. Tienes que hacerlo. Tienes que caminar en And you fe. must do it. You need to walk in faith. ¿No estás dispuesto a I caminar en don't fe know con if you're Dios? willing to walk with faith this Dios lo morning. puede hacer, God could do anything for pero you. tienes que caminar en But fe. you need to walk in faith. Dios todo lo puede. God could do all things for you. Si tú has reconocido a If you Dios have known that God is como the tu way, libertador, as your Él escucha tu clamor y promete librarnos o sacarnos de lo que estemos pasando. He promised to set us free. Pero como eso ya no se acaba ahí. But like I said, does No not vas a ver end el there. milagro solo por eso. You will not see the miracle just because of that. Tienes que obedecer a su llamado, You aunque need to parezca obey difícil. upon Aunque his parezca call, difícil, whether it confía. seems difficult. Confía en su plan. Trust in Incluso his, cuando no entendamos lo que estamos whether we haciendo. don't understand what we're doing. Porque muchas veces Dios nos llama a hacer cosas que no entendemos. Because a lot of times God calls us to Cosas do que some hicimos son things cosas that we locas, don't cosas understand, that que we no said those entendemos. things are crazy. Si no, vete a la palabra, cuántos hombres de Dios los llamó Dios a hacer cosas locas. Pero son locas para el mundo, dice la palabra del Señor, pero para Dios, para el mundo es locura lo que muchas veces hacemos. Sometimes what God Muchas veces asks Dios us te va a to llamar a do hacer is cosas things locas that que seem tú vas a decir, crazy to wow, the esto, world. esto no es de Dios. And a ¿Cuántos lot of hombres de times Dios no en la that- palabra y en estos tiempos hemos oído que Dios les dice haz esto y dicen no, esto no es de Dios, es del diablo? a lot of times God Porque said, "Do les this," parece and we ilógico. doubt. Because Parecen cosas ilógicas que no vas a God entender, sometimes tell us pero to do Dios te things está that seem impossible. diciendo obedece. but God is telling y you, vas a ver tu obey, milagro. and you would see your miracle happen. Hay cosas ilógicas que el There mundo no are things that entiende. have not Pero tú seen- ves en las redes sociales, uno le tiran a los cristianos y a otros porque A no lot entienden. of people No entienden nuestra nowadays locura. through social media, No entienden las cosas de es- Dios. Y por van a decir, no, esto, que así, que el otro. Es que Jesús mismo dijo Jesus himself, he shared que incluso something. cuando le predicaba a la gente, when he preached the dice la people, palabra que él the predicaba a word la said that gente. he was preaching to the people, Amo que la gente no entendiera. Qué ilógico. ¿verdad? trying to
se how ve some algo people not ilógico. to understand him. Dice, amor, que no te dirá. Pero dice, pero luego But it says se that- iba con sus and then discípulos after he went to his y a disciples, ellos sí les explicaba la verdad. and then he went and explained to them. ¿Por qué? Porque aquellos no te van a Why? entender. Because Muchas veces they vas a would hablar not cosas que van a decir, no, la Biblia There dice are esto. things, there's some things that the people, Si, the world si te hablan de would not Biblia y no estás understand. sirviendo a Dios, And they would ¿cómo constantly te va a make hablar fun alguien? of Porque us vas a as ver esos Christians. tiempos, muchos We see no nowadays sirven a Dios. there are a Le lot hablas of de la Biblia, us, sabe mejor que tú. Dicen, no, they que la don't- Biblia dice esto. They don't serve Y God, te lo but dice y no está haciendo. they O know sea, the Bible better, but they don't walk no in it. entiende. Él entiende su manera. But they want to understand the word. Ya, pues si in their entendiera, own entonces way. hiciera lo que la palabra dice. If they would understand Pero the word siempre exactly how el que it te is, dice they la would palabra, obey no, la it. palabra dice esto, nunca ves que haga lo que dice la palabra. A lot of times the people Mira share las cosas, muchas veces Dios te va a share the llamar a word of hacer God, but cosas que van a parecer locuras, imposibles. a lot of times they would seem Tú solo impossible obedece a to you. Dios, If you obeyed que God, vas a ver el milagro de Dios you cuando would see obedezcas the a miracle Dios. of God in your life. Entonces tienes que obedecer a Dios. So you need to obey Caminar God. en fe y no en temor. You need to walk in faith, Dar not pasos in the concretos fear. hacia la victoria. You need to give steps, La fe towards your victory. Requiere acción. Faith requires La fe action. requiere acción. La fe Faith no es creer, requires solo creo. action. Tienes It's que not accionar. just to believe. Tienes que accionar. No es You solo need to- ya reconozco que Dios lo puede hacer, tengo fe que Dios lo puede hacer y ahí me I have quedo. faith No, that God can hay do que it. accionar. No, we Vamos need de to pie. move. Stand up. Tienes que accionar, reconocer que Dios lo puede hacer. No sé si tú estás dispuesto I don't know if you're willing this a morning. reconocer a Dios. ¿Estás dispuesto a llevar, a hacer los pasos que Dios te pide para poder ver I la don't mano know de if Dios en tu you're vida? willing to give the step. Porque necesitamos disposición. We need to Y be como willing. decía, aunque parezca locura, hacerlo para que Dios pueda hacerlo. Entonces, si estás dispuesto a reconocer que Dios es tu libertador, If you are willing to obedece también su llamado, Obey his camina call. en fe y no en miedo, Walk in faith, not da under pasos fear. concretos hacia la victoria, sabiendo que Dios ya te dio la victoria. knowing that He gives you the victory. Tienes que creer que Dios ya te dio la victoria. You need to know that God has given you Yo no the sé victory. qué faraón te esté I enfrentando don't hoy. know which Pharaoh, No sé qué situación estés pasando. I don't know which, No sé qué estés viviendo. what are you going, Pero en living esta under. mañana But this yo te morning, reto a que tú I encourage you reconozca que Dios lo puede hacer. for you to know that God Obedezca can a do it. Dios. Obey the Lord. Camines en fe y no en temor. Walk in faith, not under fear. Y camina en victoria. And walk with victory. Que Dios lo puede hacer. That the Lord could do it. Dios lo puede hacer. Para Él God no hay can do imposibles. it. For him that is not. Lo que es imposible para el hombre, para What's Dios es posible. impossible for the man. Esta mañana yo te invito. ¿Quieres vivir de la misma manera? Do you want to live the same way? ¿O quieres ver un cambio en tu Or you vida? want to see a change in your life? Porque muchas veces aquí podemos Because decir a lot of amén, times gloria a we Dios, say todo amen bien. here and everything Pero good. ve en la casa decimos, estoy But in viviendo there esto, at estoy home viviendo lo we're saying, otro. I'm living this way. No sé si aquí le pasa a alguien, I pero don't yo know he visto if that cristianos en happens otros to lados que someone. en la Because I've iglesia, seen amén, bien Christians sonriendo, tú dices hermana, at church, nada, le they pasa say ese hermano, amen. wow, todo el tiempo And alegre. they say the brother is always Pero a happy. veces llegan a la casa y But allá es then otra cosa. they come home and there is No, esa another. sonrisa que tienes en la casa de Dios, que The sea en tu smile casa, that donde you sea, have Dios lo puede hacer. At church, Pero tienes que have the reconocerlo a smile Él. at home too. Tienes que So you caminar need con to Él, know. porque mucho, como digo, muchas veces pasamos. And have No, God ese with hermano you. todo le va bien, es bendecido. Miren, The solo brother sonrisa is todo el blessed. tiempo. Sale de la iglesia y empieza a llorar They en su leave the carro, en su church and casa. they start to cry at home, at the ¿Verdad? car or at home. Eso pasa, yo lo he visto, eso That pasa. happens. ¿Verdad? Pero muchas veces, entonces, But a lot of pero a times- veces no damos los pasos necesarios But para a lot poder of salir times de eso. we don't give the No right damos los steps pasos necesarios para poder caminar en to be able victoria y to ya no walk vivir in eso. victory. Porque hay quienes hasta se acostumbran a vivir de esa There manera. are some that are Ya used- dicen, no, pues get sí me used tocó. to living that way. No te tocó así, es lo que estás viviendo porque no quieres dar un paso a salir de ello. Don't think that because you Tienes que travel, accionar that para that's the salir life de lo que they- estás viviendo.